Pues nada, Y en el episodio de hoy estamos aquí disuadiendo a Flor, que así le podéis ver ya la cara, de que tenga hijos, ¿verdad? Porque vamos, pensar en el la cara puerperio, lo que es el dice tema a todo. tocar. Todo lo que hemos soltado ya aquí antes de empezar. Qué Flor. ganas, ¿no? Uf, No Sí, sé, es pero muy bueno, complicado todo lo que trae. mm, hombre, claro, a ver, yo lo digo aquí y lo voy a decir luego, o sea, yo estaba clínicamente loca, yo recuerdo aquella época como que estaba muy, muy, muy loca, me encontraba fatal. sí. Es como que enlazas la locura de la maternidad. Yo me volví muy loca con la maternidad. Yo digo con la madrastridad. Y después la de la maternidad. Después ya no sabes quién eres. O sea, eres una loca sin más. Creo que vamos Exacto, si, hacia si estás eso. descubriendo quién eres cuando eres madrastra, encima luego después de ser madre tienes que descubrir quién eres como madrastra, como madre, como persona. Sí. Bueno, igualmente deciros, chicas, que estáis viendo un nuevo setup. Estoy en la zona cero de las inundaciones en Valencia y esta es mi habitación de mi infancia. Así que si veis una bajada del nivel de la calidad de vídeo, disculpas, por lo menos ya volvemos a tener internet, chicas, que la semana pasada fue demasiado. Esto es podcast en condiciones extremas, Aina. Toda esta temporada está siendo en condiciones extremas, yo creo. Bueno, pues Bueno, vamos vamos al a ello, lío. Chicas, que hoy tenemos un Dale. tema complejo. Flor, te vemos después. a los teclados. Pues sí, hoy vamos a hablar del puerperio cuando eres madrastra. ¿Qué nos pasa? Muchas nos escribís y nos contáis que vuestros sentimientos hacia vuestros hijastros cambian, los conflictos de pareja que surgen y es que realmente es un momento de muchísimo cambio. Así que hoy vamos a profundizar en todo, en este momento tan mágico y a la vez terrorífico muchas veces. Somos Aina y Berta con Flor a los controles y esto es Ser Madrastra. Buah, resulta que el otro día vino una amiga y me dice, te tengo que dar una noticia. Y es que estaba embarazada de 4 meses. Que es como, a ver, vaya ¿Qué noticia. hiciste, Aina? ¿La felicitas? ¿Te alegraste por ella? ¿Pensaste, Dios mío, que no me pillen a mí en esto? Yo Bueno, tengo yo me sentimientos alegré encontrados porque cuando veo una sabía que ella tenía embarazada ahora. ilusión. O sea, me alegré Ah, mucho bueno, porque yo sabía entonces. que ella quería tener otro hijo, pero también fue un momento de, oh Dios, qué guay, tal. Y luego nos quedamos las dos en silencio diciendo, es un niño, ¿verdad? Sí, es otro cabestro, joder. Uf, ¿no? Y me dice, además me dijo mi amiga, bueno, ya sabemos que el embarazo está yendo todo bien, tal, el parto no es nada. Y me dice, pero tía, luego viene el puerperio. Y esa parte, y le dije, bueno, tú tranquila, Mm, que estamos las amigas para sostenerte. Y es que mm, realmente cuando estás pensando en ser mamá, estás pensando en el tema del embarazo, estás pensando en el parto, que es un momento que da un montón de miedo, mm. pero nadie habla del puerperio. O sea, yo no sé Sí, tú, pero yo me sentí tan engañada de decir, ¿por qué nadie me ha explicado qué es esto? sí. Yo creo que tenemos que definir, Aina, un poco qué entendemos por el puerperio, ¿no? Que es este Sí, periodo justo antes del parto, ¿no? Quizás ya cuando bueno, cada mujer empieza el puerperio en un momento distinto, ¿no? Pero hay un momento en el que ya de alguna manera te sientes enfocada, ¿no? En la maternidad. Normalmente eso toma los meses previos al parto, el parto, y después se abre un periodo que también puede ser diferente, pero normalmente es la época en la que los niños son más dependientes. A mí me gusta contar unos 3 años más o menos, pero bueno, evidentemente depende de cómo sean las circunstancias de cada uno, si hay guardería, si no, si los niños descansan, si no, si das pecho, si no. En todo caso, nosotras las madres sabemos más o menos cuándo estamos en puerperio y vemos más o menos cuándo empezamos a salir, ¿no? Así que vamos a hablar de todo lo que ocurre en esta época cuando además somos madrastras. claro, porque hay una cuestión que inquieta mucho a las madrastras es el rechazo que muchas están experimentando en este proceso, ¿no? En este puerperio, en el momento inmediato en el que nace su criatura. Sí, o O antes, ¿eh? lo- A mí me pasó Exacto, antes. Los sí, incluso últimos antes. 2, 3 meses de embarazo, cuando yo ya estaba con la barriga, empecé a sentir como un lejos Bueno, de pero es que mí. cuando tienes la Sí. barriga ya que no te puedes atar los cordones, es que la vida se te hace bola. Entonces, realmente todo lo que tenga que ver con ese sobreesfuerzo hacia tus hijas, esto se te está haciendo bola ya, ¿no? Mm, Pero es una cosa que se complica mucho porque hay que tomar una serie de decisiones que, como siempre en todo en esta vida, parece que
en vez de hablarlas en el momento, se van como dejando, las diluyes, las dejas para, bueno, pues ya veremos, bueno, pues ya veremos. Y no, cuando eres madrastra, estas conversaciones se tienen que tener. Por ejemplo, em, ¿qué pasa si yo me pongo de parto cuando están mis hijastros en casa? ¿Qué pasa si la semana después de parir, que yo me vuelvo a casa, tienen que venir mis hijastros? ¿Cuál va a ser la configuración ahora que hay un recién nacido en casa con mi pareja y mis hijastros? Pues todas estas cosas parece que no, pero se Sí, tienen cómo que va a influir hablar, la ¿no? madre, ¿no? ¿Cómo se lo decimos a la Claro, madre de los niños? ¿Qué intuimos que les va a decir? ¿Va a facilitar la relación entre hermanos o la va a dificultar, ¿no? Son un montón de preocupaciones que al final yo creo que dan la sensación a veces de que tu proceso de maternidad queda secuestrado por las total. preocupaciones del anterior núcleo, ¿no? Creo que esta es una sensación que tenemos mucho las madrastas y que al final redunda, una vez más, en rechazo a los hijastros, que son los que nos traen esta realidad a casa, pero que no tiene que ver directamente solo con los hijastros, sino con esta configuración familiar en la que, uy, cuidado, y cómo se lo van a tomar los niños, ¿no? Que Mm, no tengan celos, que no se sientan desplazados, que y esto es bueno ya, y yo, o sea, hola, estoy a punto de parir, ¿dónde está mi libertad y mi campo de decisión, ¿no? Y este momento yo por lo menos soñaba con un momento de decir estar con mi hijo, con mi pareja y que se pare el mundo, ¿no? Yo tenía claro. ese deseo de cerrar núcleo como hacer hacer nido de alguna manera, ¿no? Con las personas con las que yo me siento más segura. Pero esto cuando eres madrastra, en ese nido entran muchísimos elementos que a lo mejor no te apetecen tanto. Como siempre, yo creo que aquí tenemos un problema de ideales, de expectativas y además tenemos un problema de falta de referentes, como siempre en la madrastría. Mm, Porque claro, para ti puede que sea tu primer embarazo, tu primer parto. Bueno, hay otras madrastras que no, que ya vienen veteranas en esto de parir, pero puede que para ti sí que sea tu primera experiencia y entonces el único modelo que tienes es el de la familia normativa, ¿no? De cuando ninguno de los dos tenéis hijos y un poco por las experiencias que te cuentan tus madres, aunque yo de verdad me siento muy traicionada por mi madre porque no me contó lo que era el puerperio, en serio, me cabré mogollón con ella. Pero entonces, claro, cuando tú eres madrastra, yo creo que tienes que verlo como si ya tuvieras hijos de antes, aunque no sean tus hijos, aunque no, pero sabes que hay una serie de problemáticas que van a estar ahí, como por ejemplo, el cuando les digo, ¿no? O sea, cuando les contamos la situación, depende de la edad, ¿no? Se lo puedes decir antes o después. El que yo se lo diga a ellos va a influir en que la madre entre o no entre a mi proceso de embarazo y parto. Yo recuerdo, Berta, que yo necesité tener las cosas más o menos claras, ¿no? Entonces yo hice mi maleta para el hospital a la vez que hice la maleta de mis hijastros, porque estaban en casa en las fechas previstas de parto. Entonces tuvimos que acordar con unos amigos que si yo me ponía de parto, pues que se quedaran con ellos, ¿no? En su casa. Y teníamos ahí las dos maletas hechas. Luego, evidentemente, todo salió de otra manera y fue una semana que estaban con su madre que me puse de parto. Y tuvimos que volver a cambiar la configuración. Pero claro, si yo no hubiera hecho esa preparación, yo hubiera vivido con muchísima ansiedad. También he de decir que como mis hijastros eran pequeños y sabíamos que su madre iba a malmeter, que de hecho se hizo, em, les explicamos lo del tema del embarazo cuando ya estaba el embarazo avanzado, ¿no? Para que ellos lo acogieran, si no se les hiciera largo. mm, Porque cuando tienes hijastros pequeños, los embarazos se hacen largos, ¿no? Y trabajar mogollón en el tema de los celos. Pero claro, ¿por qué pude hacer esto? Porque yo me encontraba en una posición de tener esa conexión con ellos. Y yo sé que no todas estáis en ese punto. Y lo que queréis es estar tranquilas y en paz. Yo en mi Entonces, caso fue eso. Yo viví una madrastría con mucho sobreesfuerzo, no eso porque es. nadie me obligara ni nadie me pusiera la pistola en la cabeza, sino porque fue mi manera de encontrar el lugar en casa. Para mí fue un esfuerzo enorme de buscar maneras de encajar, de gestionar mis emociones, un trabajo emocional muy intenso, de estar todo el rato cuál es mi lugar, qué puedo decir, qué no, la rabia que tengo, cómo la gestiono. Era una madrastridad muy esforzada y lo que noté, sobre todo eso, cuando ya la barriga me pesaba mucho. Además, otra cosa, a mi hijastro le gustaban mucho los juegos de pelea, cosa que a mí no me gustaba, pero que yo al final terminaba haciendo por aquello de encajar. Y yo, claro, de repente, cuando ya me vi con la barriga, el primer signo de rechazo que tuve fue en esos juegos de pelea, ¿no? O sea, puse un límite
tremendo. Y sí, empecé a sentir rechazo, pero yo creo que en parte porque nuestra relación madrastra-hijastro, o sea, no era idílica, Mm. era una relación compleja. Y además porque es que no, o sea, es como que mi mente se enfocó No en era el esto. Yo creo que momento. te prepara, o sea, el cuerpo te enfoca a esto porque vas a dar vida, o sea, No, que no te sí, da para claro. más. Berta, Entonces ¿no te tienes dio que síndrome limitar lo este otro. del nido? ¿No te dio ese Hare Krishna que te da de ponerte a arreglar la casa? Que tú dices, ¿pero qué cojones hago limpiando la casa? ¿O qué cojones Bueno, hago total. arreglando armarios? Y estás ahí toda Y puesta. otra cosa es que el niño mayor no perciba que con la llegada del pequeño se queda fuera. Que por cierto, si a vosotras también os está pasando cosas de estas, si os estáis sintiendo rechazo hacia vuestros hijastros, si no sabéis cómo organizarlo, si estáis teniendo conversaciones difíciles con vuestra pareja y os gusta lo que estamos haciendo aquí, compartidlo, comentadnos lo que estáis viviendo. Ya sabéis que nos podréis encontrar en Instagram, en YouTube, en Spotify y el resto de plataformas de podcast. Y ya sabéis que si queréis información más detallada y hacer comunidad, pues podéis formar parte de la comunidad privada de Ser Madrastra, que allí hablamos de todo sin tapujos. Aquí parece que ya no tenemos tapujos, pero No, aquí ninguno, aún, pero ahí es más todavía. aún hay algún filtro que lo descubrimos después Sí, cuando ya nos desmelenamos. Bueno, pues eso, que sois bienvenidas. Lo que os pasa es normal, no es estáis locas, normal. sobre todo, es normal. Pero Bueno, fíjate estáis hasta locas, qué... pero estar loca es normal. No, claro, pero fíjate hasta qué punto es normal porque, o sea, tú sentiste el rechazo antes y yo tenía una muy buena relación porque la verdad es que mis hijastos muchas veces son un 10. Mm. No sé, cuando vuelva a mi casa y pueda salir aquí, ya veremos a ver qué me encuentro. Lo mismo retiro eso de que son un 10 y me cago en todo, pero bueno. Pero ellos montaron la cuna de su hermano, estaban eligieron nombres, fue una cosa como muy bonita y aún así, cuando nació mi hijo, no podía atenderles a nivel químico cerebral, había cambiado algo, o sea, es que me volví químicamente loca, o sea, era una cosa y no podía atenderles. Y yo tenía que racionalmente decir, venga, Aina, deja que los chiquillos cojan a su hermano. Venga, Aina, no pasa nada, va, que son sus hermanos. Venga. Pero Que era te como, pones como tigresa protectora, uff, pero es que no ¿no? quieres que lo toque nadie. No, 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 Nadie, no, ni tu no. madre, ni tu suegra, y tu pareja. Bueno, bueno, era una cosa. O sea, que el rechazo es Sí. universal. Sí, y aquí yo creo que esto que sentiste tú de es que no soy capaz de atenderles, que puede venir acompañado de más o menos malestar, es algo que si estás en una familia nuclear más o menos se normaliza en el sentido de que, bueno, ya se sabe, aunque es duro, se asume que cuando nace un pequeño, los mayores pasan a estar más al cuidado del padre, ¿no? Esto no significa que nos dividamos, que sea un rechazo, sino es que tienes que atender al pequeño con la teta, los Mm. puntos, la episiotomía o lo que sea que hayas tenido, te tienes que recuperar del parto. Pero como estamos en el mundo de la familia enlazada, aquí entra la culpa. Como ya tienes a los Sí, tuyos, claro, ahora rechazas a los otros, ¿no? Porque tu objetivo en realidad era engatusar al padre hasta conseguir hacerle un hijo para ya tenerlo bien atado y entonces ahora ya es el momento de echar a los otros, como Hansel y Gretel, a la casa de la bruja, total. porque es así, Es ¿no? una, es que es una putada porque muchas veces nosotras como madrastras llegamos a la maternidad sintiendo que este sobreesfuerzo es lo que te hace merecedera, ¿no? De ser madre. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú llevas al embarazo, el embarazo en realidad es una época súper exigente a nivel físico. O sea, yo recuerdo, Berta, estar viendo las noticias y quedarme dormida sin darme cuenta 4 horas en el sofá. O sea, fue horroroso, ¿no? De pronto desperté y dije, hostias, es de noche. Ay, horroroso, pero qué gusto también esa somnolencia, ¿eh? No todo Bueno, es la malo, verdad es que sí no es que todo es echo de malo del menos, ¿no? embarazo. Aquella, Capacidad de dormir. la verdad que sí. Pero quiere decir que era una época como muy exigente, ¿no? Y aparte de que tú estás en un momento muy exigente físicamente, además estás en tu sobreesfuerzo todavía porque, claro, necesitas seguir probando que no los vas a rechazar, ¿no? Entonces, claro, Claro. cuando nace tu hijo y dices, es que no puedo más, es que no duermo, no cago, muchas veces no cago, Sí. me duelen los puntos, me encuentro físicamente mal, no me estoy reconociendo, porque además el puerperio también es que Mm. tu cuerpo no vuelve a su sitio inmediatamente, como te enseñan en la tele, tardas un montón. Sí, desde Entonces, luego hay un proceso interno, ¿no? De quién soy ahora. O sea, yo me recuerdo mi cuerpo que me salían fluidos por todas partes, una oh sensación Dios, de es que sí, me salen cosas de todas partes, o sea, ¿qué me está pasando? Y en este momento ya de descontrol absoluto, el factor hijastros, ex y todo el mundo enlazado es como más descontrol todavía cuando me tú lo que sobra. quieres es
esa estabilidad. A mí en ese sentido hay algo que me gusta, bueno, que me gusta, que creo que es positivo dentro del malestar que puede generar este desajuste, ¿no? Con la familia. Y es que si has venido haciendo ese sobreesfuerzo probatorio, ¿no? Que tú dices, para Mm, demostrar que puedo ser buena madre y una vez que soy madre, para demostrar que no estoy rechazando y mm, para demostrar que soy buena, etcétera, etcétera. Si tú has venido haciendo ese sobreesfuerzo, como llega un momento en que físicamente no puedes, o sea, hay un límite que te pone la vida al sobreesfuerzo que estabas haciendo. Y en ese sentido, muchas veces las relaciones se ordenan. Por lo menos en mi caso, sí, la relación con mi hijastro se ordenó en el sentido de que le puse realidad. Yo antes hacía un montón de cosas que en realidad no quería hacer. Me esforzaba, no sé, me sentía mal si no lo hacía, lo que sea. Y en ese momento no pude. Entonces es verdad que nuestra relación aparentemente se deterioró mucho, pero yo lo veo a la larga como algo positivo porque de repente lo que había era real, ya no era una claro, máscara. Y yo creo que solamente a partir del momento en que las relaciones se hacen reales, a partir de ahí puedes construir un vínculo. Mientras tanto, no, mientras tanto estás en un limbo. Y total. a mí eso me ayudó mucho realmente en mi madrastría. A mí yo creo que ayudó a mi pareja, porque yo tenía muy buena relación con mis hijastros, pero era tan buena y tan absorbente para nosotros que era mi pareja el que no tenía espacio para desarrollar su relación con sus hijos. Entonces, claro, yo me encontraba muy mal después del parto, porque aunque no fue un parto difícil, o sea, sí fue un parto difícil, pero no fue un mal parto. Perdí mucha sangre y estaba muy jodida. Entonces, es que a mí hasta levantarme del sofá me suponía un esfuerzo físico, estaba hecha una mierda. Mm. Y claro, ay, perdón, mi pareja tenía que empezar a gestionar a sus hijos, porque tenía que vestirlos, tenía que peinarlos, tenía que llevarlos al cole, tenía que ponerse con los deberes. Muchas veces, yo me acuerdo de las primeras semanas, lo único que yo podía hacer era vegetar de la cama a comer algo, que además tampoco tenía mucha gana, y de comer algo al sofá. Entonces venían ahí, wow, súper corriendo en tropel, ¿no? Y yo estaba y no, y era mi pareja la que tenía que gestionar el tiempo de ocio, el tal. Mm. Entonces estuvo muy bien porque nos separamos. O sea, digamos como que los mayores se independizaron de mí, porque yo ahora tenía un nuevo adherido a mi ser. Y entonces empezaron como a generar una relación chula con su padre, ¿no? Y ahora me gusta porque rotamos mucho más siendo que no era, o sea, y el rechazo estaba, ¿no? De iros, por favor, que ahora mismo no puedo, ¿no? O sea, pero era fue una oportunidad para que nosotros pudiésemos rotar, ¿no? En los cargos, y de yo poder decir sin culpa, no puedo, de verdad, me voy, me tengo que tumbar, tal. Ya, porque también es verdad que, claro, al ser, eres madrastra, pero también eres madre. Entonces, claro, como madrastra se supone que eres una bruja, pero como madre eres una santa. Es la Y mejor. entonces también es verdad que este halo de santidad que te da el hecho de ser madre te permite decir muchas más cosas sin ser malinterpretada. Es que es una mierda, pero en el fondo están esos Sí, relatos, ¿eh? los estatus, sí. Es así, tu estatus social y tu autovaloración interna sube y eso te permite poner límites como eso, con menos culpa, con un poco más de firmeza, porque lo estás haciendo en tu función de madre, que no hay nada más sagrado que esto, ¿no? Así que tiene cosas positivas. Y antes te escuchaba también sobre, claro, cómo nos repartimos los roles, ¿no? Aquí, Claro. porque eso decía, muchas madrastras desearíamos poder estar, ¿no? A mí me pasó, ya lo dije, con mi pareja y con mi hijo y nada más. Pero los hijastros siguen yendo y viniendo, aparece mucha preocupación de cómo se van a sentir los mayores ahora que aparece un nuevo niño y realmente es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí cada familia desarrolla su técnica, ¿no? Tú hablabas de cómo rotabais en los roles. Claro, en mi caso, Mm. ¿qué pasó? Mi hijastro mayor tuvo muchísimos celos, le costó mucho encajar la llegada del pequeño. Entonces, entre eso y que las edades eran muy distintas, porque estábamos con un bebé y un niño de 7 8 años, que dices, ¿qué hacemos que nos pueda incluir los ritmos de todos? Pero no solamente eso, ¿qué hacemos? Porque cuando nos juntamos hay un malestar constante. Ya lo he dicho algunas veces, pero es que mi hijastro le deseaba verbalmente la muerte a mi hijo constantemente. Y se imaginaba historias donde mi bebé era muerto, quemado, destruido, comido por monstruos. Claro, yo en ese momento que estás como una tigresa, o sea, yo era como que me Horrible. agarren que lo estrangulo, ¿no? Entonces, al final, por una cuestión práctica, mi pareja y yo terminamos haciendo como dos subnúcleos, mucha parte del tiempo, en el cual cuando llegaba el mayor,
mi pareja pues se encargaba del mayor y yo me encargaba de nuestro hijo. Y esto fue una pérdida para mí, o sea, no era lo que yo habría deseado. No digo que sea el modelo que haya que asumir, no sé si hay algún modelo que pueda servir para todo el mundo, No, yo creo que pero cada fue uno como tiene al el final suyo. asumir lo que era más fácil de todo momento, de mucha complejidad, de mucha sobrecarga, fue como validarnos, decir, vale, para nosotros en este momento lo más fácil es esto. Y es verdad Claro, que pagamos un precio de pareja alto, porque ya yo con las hormonas, la lactancia, o sea, la intimidad se resintió muchísimo, no duermes, no hay tiempo de pareja y además cuando viene toda la familia haces esta separación, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que reconstruir mucho después, en el momento ya en que el pequeño empezó a ser un poquito más independiente, ¿no? Y claro. muchas veces esto de los dos subnúcleos lo comentáis las madrastras, ¿no? Que sentís como que de repente Mm. se forman dos subnúcleos, lo que pasa es que el hijo que tú cuidas también es hijo de tu pareja, ¿no? Fíjate, Mm, a mí el subnúcleo fue que mi pareja me decía, dame al nene, mm, y él se iba con los tres, porque él lo que quería mucho era que hiciesen piña los hermanos. Entonces me decía, estate tranquila, te quedas aquí tranquila y yo me los llevo, ¿no? Y entonces iban a pasear los tres y mientras los mayores iban en bici, él iba con el carro. Y mm, también lo notaba como una pérdida, porque era como, joder, yo no puedo ir, ¿no? O yo quisiera estar tranquila en mi casa con mi niño o tal. Y luego me di cuenta cuando me fui encontrando mejor que yo dejaba al niño con su padre, al bebé, y entonces aprovechaba para tener un tiempo con los mayores. mm. Estas rotaciones, o sea, no hay un modelo que le valga a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que el puerperio para mí también fue una época de echar mucho de menos gente. Sí. Echas de menos a tus amigas, echas de menos las relaciones que tenías antes. Te estás mucho mirando cómo era antes todo, ¿no? Mm. Me resuena mogollón con la madrastría, fíjate lo que te digo, porque cuando eres Es que son madrastra, muchas pérdidas también, es un cambio exacto. de vida, de identidad, de relaciones que tiene muchas cosas muy bonitas y al mismo tiempo muchas pérdidas. Eso es que me parece igual cuando empiezas a ser madrastra, te pones a mirar atrás lo que tú eras antes de ser madrastra y es jodido, ¿no? Pero es que cuando estás en pleno puerperio también te pones a mirar atrás, que luego se te pasa, ¿no? Cuando ves tu bebé y dices, joder, qué cosa más bonita. Mm. Pero, o no, porque también está la depresión postparto, mucho ojo y mucho cuidado. Y yo creo que cuando Sí. somos madrastras somos mucho más vulnerables a la depresión postparto. Y mucho más vulnerables a que no se detecte, porque se interpreta como tú estás siendo mala, ¿no? Que rechazas a los niños y Exagerada. tal, exagerada, que rechazas, que eres mala. Entonces yo creo que ese estereotipo que siempre está ahí, muchas veces es el que es la explicación que damos al malestar de la madrastra, en vez de darnos cuenta que de esa madrastra lo que está atravesando es una depresión posparto, que no se ha hablado, pero tú y yo, Aina, tenemos esta teoría, que también existe una depresión posmadrastridad que todavía Sí, no está en el DS, no está todavía en los manuales de psicología, pero esto lo vamos a investigar y lo vamos a hacer, porque una vez sí. más, la depresión postparto, ¿no? Que tú nombras, es algo muy parecido a lo que yo sentí cuando me convertí en madrastra. O sea, para mí la maternidad fue muy fácil, fue realmente muy placentera, más allá de todas estas cosas. Y sentí que la experiencia que había tenido como madrastra me ayudaba mucho a vivir la maternidad de otra manera. Mm, Pero mi experiencia de madrastridad, yo creo que tuve una especie de depresión, eso no diagnosticada, que no está en los sí, libros, pero que viene con todos estos cambios que tú dices, Aina. Incluso estoy segura que a nivel hormonal también, pero a nivel social, identitario, son muchísimas pérdidas, muchísimas pérdidas. ¿Cómo te haces sí, a sí, eso? sí. Sí, Mm, sí. Y fíjate que hasta yo me aventuro a decir que posiblemente yo tuve un año y medio de depresión posmadrastridad hasta que conseguimos ver la luz y ese momento, porque siempre hay un momento en el que o tú haces clic o la familia hace clic y hay algo que empieza a cambiar en el funcionamiento y empieza quizás no a ir de forma idílica, pero a funcionar mejor, ¿no? Y mm, en el puerperio pasa lo mismo. O sea, yo recuerdo, pasaron 3 meses y la matrona me quitó ese punto de mierda que me tiraba y yo cambié, hice, y cambié. mm, Fue como que yo me acordaré toda la vida, Berta, de estar cocinando con mi cuñada y decirle, hostias, qué bien me encuentro. Madre mía, estaba loca. O sea, es que yo a mi cuñada llegué yo sé, a hablar súper mal. Yo hablaba mal a todo el mundo. Yo estaba enfadada a todo el mundo. O sea, todo el mundo me venía mal. Lloraba porque sí, gritaba, me enfadaba. Y luego de pronto un día dije, ala, ya se ha acabado. Ya, como que las cosas volvieron a un nivel normal. sí.
Y yo creo que en esto no es lo que tú cuentas, pero darte cuenta de que no es que tú seas inadecuada, sino que te está pasando algo, ¿no? Hay un proceso Sí, de salud mental que está que está en activo y que hay que atenderlo. O sea, que no es que tú seas mala, inadecuada, loca o lo que sea, sino que, Jolín, estás atravesando una depresión que necesita atención. Creo que eso también es una parte que te ayuda a ti internamente, te ayuda a buscar los recursos necesarios y ayuda a tu entorno a entender. Por eso yo creo que es tan importante que empecemos a tematizar el tema de la depresión posmadrastridad también, sí. para que las Fíjate, madrastras nos demos cuenta de que no estamos locas ni somos no, no, malas, es es que que estamos pasando un momento sí, difícil y lo que necesitamos es apoyo, no es más cuestionamiento y más tabú y más estereotipos, ¿no? Lo que necesitamos es apoyo de nuestro entorno y también exacto. Apoyo de nuestro apoyo entorno. terapéutico. Exacto, y si la que no necesita necesita tirar de farmacología, perder el miedo a la farmacología. Si Mm, no pasa nada si en algún momento te tienes que tomar la pastillita para estar un poco mejor. Mira, sí. Berta, yo me acuerdo en el puerperio, cuando yo pasé la cuarentena, una de las cosas que más echaba de menos era mi vida sexual. Pero es que en el puerperio, después de parir a mi hijo, esa pérdida no fue tan grande como cuando me convertí en madrastra. Es que cuando me convertí en madrastra, mi vida sexual desapareció porque estaban mis hijastros. Y es que mi pareja físicamente no podía, porque no podía configurar su faceta de ser padre con su faceta de ser pareja. Y aquello fue un drama. Es que vamos a empezar a ver paralelismos, ¿no? A ver, De, es que hemos empezado hablando de puerperio y yo creo que mientras estamos hablando nos damos cuenta de que el inicio de la madrastridad también es un puerperio. O sea, ya también te nos digo, estamos convirtiendo. Esto, chicas, no estaba planeado, esto está surgiendo así. Es es verdad que espontáneo, habíamos como hablado de todo. la depresión por madrastridad en privado, pero esto va a necesitar un capítulo propio que va a Total, total, venir total. a Sí. posteriori, porque hay un montón de temas. Queremos que sepáis que ya hemos hecho otros capítulos hablando de maternidad, de la toma de decisión, por ejemplo, de ser madre, y que vamos a grabar otros capítulos sobre la relación entre hermanos, crianza y el puerperio madrastril. El puerperio madrastra, se queda acuñado, madre mía. Sí, sí, porque yo creo que lo que más afecta, ¿no? Cuando eres madrastra y eres madre y estás en puerperio es que realmente toda la presión social que tú antes recibías como madrastra en pleno puerperio te empieza a sobrar. Es que realmente las guerras contra la ex se acrecentan, porque es que te sobra, es que te Mm, sobra, es que es la pregunta está del millón de por qué esta señora tiene que estar aquí dando la paliza, ¿no? Cuando yo sí, realmente quiero ser feliz. Es que las circunstancias agravadas de dificultad con tus hijastros te sobran. Y me gustaría remarcar que muchas veces este rechazo, aunque puede que sí, no siempre es físicamente a los niños, por ellos. Es por todo este contexto que tienen, ¿no? Porque las parejas negligentes y gilipollas también existen. sí, Porque nosotras yo creo que hemos tenido mucha suerte, Berta, de tener mm, parejas que ya habíamos hecho bien un recorrido con ellos, ¿no? De sí, sensibilización, o ellos mismos habían también aprendido mucho y lo que les quedaba por aprender. sí. Pero hay parejas que es que realmente son de verdad para tirar al contenedor y no sé si al de Sí, que se reciclaje. dejan llevar, yo creo, mucho por la culpa o el miedo, ¿no? A Sí, que, pues que los mayores se sientan desplazados o a no estar tan presente, lo que sea, y al final lo que hacen cuando naces un nuevo hijo es un volcarse totalmente en sus anteriores hijos hasta el punto de que, claro, hay un abandono, hay una negligencia, ¿no? Y esto, una vez más, padres, si nos estáis escuchando y os dais cuenta de que os está pasando esto, que cuando estáis buscando vuestro hijo pequeño, os sentís culpable y de alguna manera no podéis estar y al final os termináis volcando en los mayores, que eso sepáis, es. una vez más, no sois malos. Os está pasando algo muy difícil y necesitáis ayuda, ¿vale? No dudéis en buscar apoyo también, porque lo que os pasa a vosotras, a vosotros también es complejo. Muchas veces en el momento de la crianza y del puerperio, también los hombres les cuesta encontrar su lugar, ¿no? También culturalmente Uf. no hemos construido modelos de padres que encuentran su lugar y que están presentes durante estos momentos. Entonces, Hay dos buscad perfiles, apoyo, Berta. claro. Sí, Yo sí, sí. veo dos perfiles. Veo el perfil de padre que ya ha tenido hijos y sus hijos son mayores y está volviendo a experienciar Mm, la paternidad y tiene un núcleo ya muy fuerte creado con sus hijos, los que son más mayores. Y luego están aquellos padres que se separaron cuando sus hijos eran muy pequeños o bebés, que están redescubriendo la paternidad y a la mm, vez anhelan lo que no pudieron tener con sus sí. hijos.
Que yo creo, Entonces Aina, que ahí, vamos a tener que invitar a Juanma a hacer otro otra capítulo vez. sobre esto, ¿no? El puerperio, pero con nuestros chicos. Bueno, yo os lo Sí. digo ya, o sea, Juanma tenía un miedo atroz. O sea, a Mm, Juanma la idea de tener otro hijo era algo que le daba muchísimo miedo porque decía, si estamos bien, ¿para qué queremos complicar la ecuación, no? Y luego también sí, tenía mucho miedo porque, claro, porque él decía, bueno, yo ya he vivido esto, yo ya he vivido esto, no, tú no has vivido esto. Había muchas sí. cosas que eran de nuevo, ¿no? Que quería dárselas de listo, pero no sabía, ¿no? Y sé que se le Oye, y despertó aunque las miedo. llegaras a ver, también muchas madrastras terminamos haciendo esto, decirle a nuestra pareja, oye, no me cuentes cómo fue, los pañales que Total, usaste, las cremas que elegiste, la claro. alimentación que no sé qué, porque quiero sentir mi propio proceso de maternidad que no Sí, venga. Y ellos sí, a veces lo sí. hacen para ayudar, pero es como, Pero no, no o sea, ayuda. A mí no separa me tu... ayudó. O sea, yo me acuerdo, tía, cuando tocaba bañar al bebé, que le dije, bueno, tú esto ya te lo sabes, ¿no? Venga, báñalo. Y me decía, joder, pero ¿cómo lo cojo? No sé qué. Tal. Y digo, pues no sabías tanto, ¿no? Fue como un redescubrir Ya, toda la situación. Pero yo sé sí, que él tendría aquí mucho que contar porque yo sé que él tenía mucho, mucho miedo mm, y sufrió, ¿no? Y alguna vez lo sí, hemos hablado estás viviendo cosas con este hijo que sé que no has vivido con los mayores porque estabas envuelto en un proceso muy chungo de separación, ¿no? Y él claro, también, esa pérdida, ¿no? De despedirse de aquello que no fue, tal, porque yo creo que lo fácil aquí hubiera sido sentir un rechazo masivo, ¿no? Pero decir, joder, eh, ¿por qué tengo que estar, ¿no? Ahora sintiéndome así, este revulsivo, tal, con este hijo, cuando yo tengo mis otros hijos que siento que de alguna manera me perdí o los abandoné o me abandonaron o... sí, Creo que es un proceso muy complejo. Lo sí. invitaremos. Lo invitaremos. Y yo creo que vamos a tener que cortar aquí porque si no haríamos un podcast de 24 horas hablando de esto y aún nos faltaría tiempo. Yo creo que lo Sí. podemos dejar aquí con el compromiso de que no vamos a abandonar el tema de la maternidad, lo vamos a seguir trabajando y cómo se entrecruza con nuestra madrastridad. Y como os decíamos al principio, si lo estáis pasando mal, Mm. hablad con nosotras. Y si no, si lo estáis Y quiero pasando dar aún más mal, fórmulas, buscad Berta. ayuda. ¿Qué? Y vamos a dar unas fórmulas, porque fíjate, si necesitas tiempo a solas, pídelo. Negocia con tu pareja. Habla desde tu sentir. Si sientes que ahora mismo la madrastría te está superando, porque es lo más normal del mundo, dilo, mira, vamos a intentar buscar una manera en la que no se deje desatendido a ninguno de los dos niños, ¿no? Y saber Entonces, además que esto pasa, porque a veces decimos, eso no, es. claro, tengo que cambiar esto, tengo que conseguir el encaje de todos, es como no, hay un tiempo de puerperio y después pasa, y después vas a poder volver Y el puerperio no a, es igual en a todos los mirar, claro, no, procesos. pero después O vas a sea, tener tiempo de otra vez replantearte eso la es. relación con los hijastros, ¿no? Entonces, permítenos un poco de flexibilidad en este momento. No es lo mismo la necesidad en los 6 primeros meses que en el año, que en los 2 años, que en los 3 años, ¿no? Mm, El estar en contacto contigo y con lo que necesita la familia para poder ir negociando y cambiando. Tú has presentado un modelo que es el que a ti te vino bien con tu pareja, yo tuve otro y hay que reconocer que además lo fuimos ajustando, ¿no? Y perder el miedo a decir, ahora mismo no puedo, no puedo, pero mm, podré, seguro, porque podremos sí, en un futuro, ya lo iremos sí, viendo, ¿no? y Y perder ese aprobar. miedo. Claro que sí, Sí, chicas, de verdad, lo que estáis haciendo es muy complejo, es así que heroico. cuidaros un montón, daros flexibilidad, si podéis hablar con vuestra pareja, fenomenal, y no dejéis de pedir toda la ayuda que necesitéis. Todos los recursos que estén ahí disponibles para vosotras son bienvenidos. Y nosotras nos despedimos hasta el siguiente. Chao, bonitas.